Señor ministro, si me diga si usted tal vez posee cuentas en paraísos fiscales. No, Perfecto. También me gustaría que usted me diga si el señor gerente general de Petroecuador cumple con los requisitos para ser gerente de esa empresa pública. ENCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas, lo calificó. Yo no hago la calificación, ellos les corresponde esa tarea, y lo que informó en el directorio que estuve el señor Joaquín Ponce, que es el presidente de ENCO, es que el doctor Ayar sí cumplía con esos requisitos. Pero repito, ENCO es quien hace la calificación, tiene el personal, tiene la matriz para hacer este análisis, y nos dijo que sí los cumplía. Él le dijo que sí cumplía con todo. Sí, así es. Sí. Perfecto. Vámonos para los pozos petroleros. ¿Cuántos pozos petroleros? Primero, la pregunta, ¿se cambió o no el contrato de servicios a contrato de participaciones en algún pozo petrolero? En ninguno todavía. El contrato de... Una breve historia: en el año 2010, todos los contratos que eran de participación se transformaron a contratos de prestación de servicios. Desde el 2010 a la actualidad, esos contratos continúan de prestación de servicios. El gobierno del presidente Lasso dictó un instructivo permitiendo el cambio de prestación de servicios a participación, que es una forma contractual que existe en la ley de hidrocarburos desde hace muchos años, pero no se han iniciado ningún proceso de cambio contractual. De los 40 contratos que tienen celebrados de servicios Petroecuador y el ministerio, la mitad de las compañías expresaron su interés en cambiarse a participación, pero el proceso se ha suspendido. Si usted me pregunta a mí, cuando el precio del crudo es alto, el contrato de prestación de servicios es mejor para el Estado, porque todo el incremento va 100% para el fisco. La compañía sigue congelada con su tarifa de participación, y estando el precio elevado del crudo, no veo un incentivo para el Estado para cambiarse a participación en los contratos. Por eso no se han cambiado. Perfecto. Me dicen que ya está listo el video, por favor, si me ayudan. Por favor, reproduzca el video. El actual gerente general es un hombre serio, pero también callado. El actual gerente general es Hugo Aguiar, de profesión abogado. Fue nombrado en el cargo por el hoy buscado exgerente de ENCO, Hernán Luque. Se esconde de la prensa y ante lo que vemos, no hay respuestas. El gerente Aguiar no está libre de cuestionamientos por su nombramiento. No reúne los 700 puntos que exigía el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO como requisitos, específicamente en años de experiencia y título especializado. Reúne apenas 400 puntos, pero está en el cargo. Le preguntamos al ministro y nos quedamos absortos. Hay un grave problema, le voy a ser sincero, Islam. Es el sueldo de Petroecuador. Se sondeó varios ecuatorianos que se han jubilado o han estado años en Estados Unidos, en Europa, pero dicen por ese sueldo, pero no alcanzan ni para los cigarrillos, literalmente. ¿Quién se hace cargo de una empresa así, de un hombre de gran prestigio? Entonces, hay que buscar lo que da la tierra, ¿verdad? Sin desconocer los requisitos. Como usted lo dice, ¿no? Estamos con esta noticia que saca este medio de comunicación, realmente todos los ecuatorianos sorprendidos o lo que acabamos de escuchar, como el sueldo del gerente de Petroecuador no alcanza para los cigarrillos. Pero además señalaba que el actual gerente no cumplía los requisitos mínimos para ser nombrado. Usted, como ministro del ramo de esta empresa pública, forma parte del directorio, así lo dice la ley. Y aparte de eso, yo le escuché a usted que me decía que hay como una anomalía entre el artículo 7 y el artículo 8 de empresas públicas. Por favor, señora presidenta, a través que se lea el artículo 7 y el artículo 8 de empresas públicas. Artículo 7. Integración. El directorio de las empresas estará integrado por A. Para el caso de empresas creadas por la función ejecutiva, 1. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegado permanente, quien lo presidirá. 2. La o el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. Y 3. Una o un delegado de la presidenta o presidente de la República. En casos excepcionales, la presidenta o presidente de la República podrá disponer mediante decreto ejecutivo que en su integración se contemple un miembro permanente adicional con los mismos derechos y obligaciones que los demás. Las y los delegados permanentes y la o el designado por la presidenta o presidente de la República deberán acreditar conocimiento y experiencia en el área correspondiente a la actividad de la empresa. Los demás requisitos para la designación se establecerán en el respectivo decreto ejecutivo. B.
Para el caso de las empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o por las creadas entre la función ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, el directorio estará conformado por el número de miembros que se establezca en el acto normativo de creación, el que también considerará los aspectos relativos a los requisitos y periodos. En ningún caso el directorio estará integrado por más de 5 miembros. Para el caso de los directorios de las empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados, sus miembros serán preferentemente los responsables de las áreas sectoriales y de planificación. Ahí, señorita secretaria. Artículo 8. Presidencia del directorio. En las empresas públicas creadas por la función ejecutiva, las funciones de presidente o presidente del directorio las ejercerá el ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. Ahí está bien, gracias. Señor ministro, es totalmente diferente. En el artículo 7 claramente dice cómo estará integrado el directorio, en la que usted debió haber sido parte para revisar la hoja de vida del presidente. Y en el artículo 8 dice quién va a presidir ese directorio. No hay ninguna anomalía en estos dos artículos. Y usted, como ministro, debió haber revisado quién va a ir de gerente, sí, de Petroecuador. ¿Qué tiene usted que decir ante esto, señor ministro? Si usted le mira, señora legisladora, detenidamente habla de la presidencia del directorio y si hay la contradicción en el 7 y en el 8, pero bueno, eso es un asunto Dame secundario. la contradicción, señor ministro, por favor, me gustaría saberla. El artículo 7 dice, para el caso de empresas creadas por la función ejecutiva, la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o delegado permanente, ¿quién la presidirá? En el artículo 7 dice que es el presidente del directorio de una empresa pública, es el presidente de EMCO. En el 8 dice que es el ministro del ramo, el presidente del directorio. Véanle fríamente y ve la contradicción. Es evidente, señora legisladora. Dice cómo estarán conformados, dice la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de la empresa pública o su delegado o delegada permanente. Sí, es quien está presidiendo a esa empresa pública. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en el trabajo dice quién será el presidente del directorio. Ahí dice clarito, quién será el presidente del directorio y será el delegado del ministerio del ramo. Además, usted estaba conformando parte de ese directorio. Hay un decreto ejecutivo y en el decreto ejecutivo ustedes, el señor presidente, claramente da la disposición de quién va a presidir ese directorio y no es el ministro del ramo, que hubiese sido usted quien presida ese directorio, sino lo pone y le da todos los poderes al señor Hernán Luque y creó un decreto ejecutivo exclusivo para un exfuncionario del Banco de Guayaquil. Me gustaría que usted me conteste la primera pregunta en la que le dije, ¿por qué usted dice que el sueldo del gerente de Petroecuador no alcanza para los cigarrillos? ¿Y por qué dejó pasar que no cumple con los requisitos para ser gerente de Petroecuador? Quiero ser muy claro y si puede repetirlo, no son mis palabras. Yo cité palabras de dos funcionarios altísimo nivel petrolero ecuatorianos que estaban en los Estados Unidos. Los dos me dijeron, no podemos aceptar el cargo porque el sueldo no nos alcanza. Uno me dijo, esa expresión tan quiteña me alcanza para los cigarrillos. Fui expresamente claro diciendo, estas son palabras de aquellos funcionarios a quien ofrecí el cargo. Y él, segundo, me dijo, usted tiene que escoger lo que da la tierra. Si usted hubiese escuchado antes, dije, el señor Hugo Ayar es un hombre serio a quien le considero. Y yo no le nombré. Cuando yo fui nombrado ministro, ya estaba el señor Ayar en funciones. Así es que quien lo calificó fue el EMCO. Yo no estuve en ese directorio, yo lo encontré ahí, me pareció una persona seria. El presidente de la República me dijo cuando me ofreció el cargo, tú tienes facultad, es tu decisión seguir con el gerente nombrado o buscar otro. Yo, en beneficio de la empresa, buscar gente que tenga experiencia en el sector petrolero, contacté funcionarios internacionales a los que conocía desde hace muchos años y me contestaron las palabras que yo cité, que no querían el cargo. Así es que el señor Aguiar continuó, pero no fue nombrado por mí. Originalmente quien la calificó fue EMCO. Señor ministro, ¿qué le parece el decreto 163 del 8 de agosto del 2021 que viola el artículo 8 de la Ley de Empresas Públicas? Está de acuerdo, perdón, señora legisladora, ahí justo vamos de nuevo al tema que nos iniciamos la Constitución, pero está de acuerdo con el artículo 7. Es que hay una contradicción. En el 7 dice, el gerente de EMCO... Ya lo digo, solamente me gustaría que, ¿cuál es su opinión? Que está violando el decreto ejecutivo firmado por el señor presidente Guillermo Lasso, violando la Ley de Empresas Públicas. No está violando el artículo, es que hay una contradicción. Está de acuerdo con el artículo 7, pero no con el artículo 8, pero si el artículo 7 dice que el gerente de EMCO es el presidente del directorio, en base a esa reforma legal, el señor presidente Lasso dictó su
decreto 163. Así es que es legal porque está de acuerdo al artículo 7. Gracias, señor ministro. Hasta aquí, señora presidenta. Simplemente que por favor se pida por escrito cuál fue su postura, escuche bien, como parte del directorio, cuál fue su postura al revisar el correo, la hoja de vida del gerente de Petroecuador y que no cumplía con los requisitos y con el puntaje necesario. El señor Verde Soto, manifestó que hay los videos de cuando se nombran a los gerentes. Eso nada más, muchas gracias. Presidenta, con su venia que se publique una foto, 2 fotos que pedí. El señor ministro, en la primera pregunta que le hice, si poseía paraísos fiscales, hay una noticia en la que dice que el ministro de Energía, de Guillermo Lasso, ocultó una sociedad offshore en Bahamas según investigaciones de un medio español. La siguiente lámina, por favor. Esta es una investigación que se hizo en un medio español que se llama Público.es, que reveló que Santos Albite sería el director de Santa Lucía Victoria Limitada desde el 9 de noviembre del 2015, junto a una mujer identificada como Alexandra Santos Jaramillo, hasta terminar el año 2022. Usted es parte del gabinete o de gobierno del señor Guillermo Lasso. Usted le está mintiendo al país, señor ministro. Pero ¿qué esperar de un colaborador, de otro señor que también le miente al país, como es el señor Guillermo Lasso Mendoza? Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Pero también cabe indicar que además de los requerimientos de información formulados a la Contraloría General del Estado, dicha institución ha respondido que, abro comillas, la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales de este organismo se encuentra ejecutando un examen especial de paraísos fiscales a Fernando Santos Albite, ex asesor 2 en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables y actual ministro de Energía y Minas, cierro comillas, por el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2022 y que el formulario de denuncias es el número 3421 y anexos que fueron remitidos a la referida unidad de control. En primer lugar, si me permiten unos 30 segundos, la investigación de la Contraloría la pedí yo personalmente. La información que tiene ese portal español es verdadera hasta el año 2015, ahí lo dice expresamente. En el año 2020 que fui funcionario y en el 22 que vuelvo a ser funcionario, no tengo ninguna relación con esta compañía que hice cuando yo ejercía libremente mi profesión. Así es que todos los documentos los tiene la Contraloría por una investigación que yo mismo pedí. Punto. Doctor Fernando Santos, antes de concederle la palabra a mis colegas legisladores, usted acaba de manifestar que existe una diferencia en la ley, pero no existe una diferencia en la ley, existe una diferencia entre la ley y el decreto. Y usted, como conocedor del orden jerárquico de la Constitución y la ley, debe saber que primero está la ley y después cualquier decreto o cualquier reglamento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no acataron la ley y por qué prefirieron acatar un decreto que, de lo manifestado por el doctor Luis Verde Soto, este decreto fue nocivo para las empresas públicas? Y lo mismo manifestó el magíster Gonzalo Uquillas, gerente de CELET, que también fue nocivo la emisión de este decreto que concentró poderes para el señor Hernán Luque Lecal. ¿Por qué prefirió acatar un decreto y no la ley, doctor Santos? Señora legisladora, he sido más de 20 años profesor de Derecho. Y la ley es absolutamente, hay una contradicción en la ley. El artículo 7 dice que presiden los directorios el presidente del ENCO. El artículo 8 dice que preside los directorios el ministro del ramo. Hay una contradicción en la ley, pero el decreto se basa en el artículo 7, que es perfectamente legal. Así es que a mí no me toca interpretar la ley, pero el decreto 183 es legal en el sentido de que cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas. Usted sabe que según la pirámide de Kelsen, primero, ¿qué está? ¿La Constitución o el decreto? La Constitución, la ley, ¿qué está primero? ¿O será que primero están los decretos? Está la Constitución, está la Ley de Orgánica de Empresas Públicas que dice artículo 7, el directorio de las empresas estará integrado, reformado, para el caso de las empresas creadas por la función ejecutiva, la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora. Doctor, le interrumpo, solo quiero que me conteste. Según esa pirámide que a los estudiantes de Derecho le enseñan en sus inicios, ¿qué está primero? La Constitución, la ley y después los decretos. ¿Por qué? Siendo funcionario público y que usted es responsable por sus acciones y omisiones y teniendo asesores jurídicos, ¿por qué prefirieron acatar un decreto? Solo quiero que me conteste eso. ¿Por qué no tuvieron respeto a la Constitución y a la ley y prefirieron respetar un decreto que fue nocivo para las empresas públicas? No lo digo yo, lo dijo el doctor Luis Verde Soto, exsecretario nacional anticorrupción. Me extraña que diga eso el doctor Luis Verde Soto, que no es abogado, señora presidenta, pero como abogado que le digo que el decreto 163 está fundamentado en la reforma al artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, que fue dictado y promulgado el 19 de mayo del 2017, que le permitía al gerente de ENCO ser el presidente del directorio de
Petroecuador. Así es que el decreto 163, con todo respeto, es absolutamente legal, está basado en la ley de empresas públicas como fue reformado en el 19 de mayo del 2017. Por favor, señorita secretaria, dé lectura al artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Por su disposición, señora presidenta, me permito dar lectura al artículo 8 que indica lo siguiente: presidencia del directorio. En las empresas públicas creadas por la función ejecutiva, las funciones de presidenta o presidente del directorio las ejercerá el ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. Entonces, doctor Santos, ¿para qué sirve el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas? ¿Me podría usted contestar esa pregunta? Señora presidenta, le ruego, con todo respeto, que también le pida a la señora secretaria que lea el artículo 7. Le pido por favor que me conteste esa pregunta. El artículo 7 ya se dio lectura, solo contésteme entonces ¿para qué sirve el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas? ¿Será que es inoficioso? ¿Será que debería salir dentro de este cuerpo normativo? Porque entonces no me cabe la pregunta si existiendo ya este artículo dentro de la ley no se acata lo que dispone. Señora presidenta, sin tratar de suplantar las funciones del legislativo de interpretar la ley, pero como abogado diría que lo posterior reforma lo anterior. La ley que reforma el artículo 7 es posterior a la ley en la cual se consagró el artículo 8. Entonces, si usted me dijera cuál está vigente o cuál es, al que darle la practicidad, yo diría al artículo posterior al artículo 7 reformado, sobre el cual se basa el artículo 163. Bueno, finalmente no ha contestado nuestras preguntas, pero hay que precisar que ustedes deben respetar todo funcionario público y nosotros también lo que dice la Constitución y lo que dice la ley y no lo que esté emitido dentro de un decreto. Señor ministro, ¿cuál era su relación con el señor Hernán Luque Lecaro, quien presidía el directorio general de EMCO? Al señor Hernán Luque le conocí una vez en mi vida y asistí a un directorio del gabinete económico en las oficinas de él, y se me acercó y me dijo: señor ministro, me presento, soy Hernán Luque, soy el gerente de EMCO. Obviamente le dije: mucho gusto de conocerlo, y me dijo: vamos a tener un directorio de flote que en los próximos días. Le dije: muy bien, muchas gracias, ahí asistiré o asistirá mi delegado. Esa es la primera y última vez que vi al señor Hernán Luque en mi vida. ¿Conoce al señor Leonardo Cortázar? ¿Sí o no? Como decimos en Quito, ni en misa, nunca lo he conocido. ¿Al señor Jorge Orbe? Jamás. ¿Julio León? Jamás. ¿Ha visto o ha tenido alguna conversación con el señor Danilo Carrera? Nunca lo he visto en mi vida, obviamente lo he visto, sé quién es, un personaje público, pero nunca en mi vida lo he visto, personalmente. ¿Podría concluir que la falta de auditorías es un mecanismo para que exista corrupción en las empresas públicas? Facilita la corrupción, ¿verdad? Las cuentas claras son transparentes, cuando no hay contabilidad se presta a malos manejos. Muchas gracias, señora presidenta.